Gracias, hermano. Dios le bendiga a todos. Damos las gracias a Dios por tan hermosa audiencia que tenemos en nuestros medios. Queremos darle las gracias a Dios por ustedes estar aquí. Y no solamente a ustedes, sino también a ustedes que nos están viendo a través de la pantalla. Quisiéramos, hermano, estar compartiendo la palabra del Señor con ustedes bajo el tema Dios te puso. Dios te puso, utilizando el libro 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Hay que pensar que muchas veces la persona se pone en posiciones, porque ellos quieren, ¿verdad? Y hasta incluso entre usted y yo que nos están escuchando, muchas veces la persona hasta soborna para poder ocupar cierta posición. Pero me llama mucho la atención 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12, que nuestro hermano Pablo dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. El que puso a Pablo en el ministerio fue el Señor Jesucristo. Y yo no sé quién fue que te puso a ti. Yo no sé quién fue que te puso a ti, hermano, en la posición que tú ocupas, pero yo quisiera hablarte de un hombre de Dios, que Dios lo tumbó dice del caballo, no se sabe, aunque la única medio era caballo, pero dice la palabra del Señor que Dios lo tumbó. Y dice la palabra del Señor Jesucristo que iba a ser un tremendo instrumento para honra y gloria del Señor. Y él hablando, dice Dios: doy gracias al Señor que me fortaleció. Cuando Dios lo tumbó, Dios tuvo que mandar a personas para que puedan pararlo. Y nuestro hermano Pablo quedó ciego por 3 días y tuvo que enviar a un hombre de Dios para fortalecerlo. Un hombre lleno del Espíritu Santo. Y gloria a Dios porque oró. Y qué bendición que nuestro hermano Pablo recibió la vista. Pero Dios fue que lo fortaleció. Déjame decirte, es Dios que nos fortalece. Amigo, hermano, pastor que me está escuchando, diácono que me está escuchando, ujier que me está escuchando, no sé cuál es la posición que Dios te ha dado, pero si Dios te puso en el ministerio, tú tienes que saber que tú tienes que serle fiel a Dios. Dice la palabra del Señor que Dios tuvo por fiel a Pablo poniéndolo en el ministerio. Y yo estoy seguro que tú también crees como yo, que a través de los escritos pastoral que nuestro hermano Pablo escribe, se denota que nuestro hermano Pablo era fiel. Y yo le pido a Dios que me ayude a yo poder ser fiel, así como nuestro hermano Pablo fue, porque nuestro hermano Pablo fue puesto en el ministerio por el Señor Jesucristo. Yo quiero compartir contigo este tema: Dios te puso. Dios te ha dado un puesto, una posición. Dios le dio esta posición a Pablo en el ministerio para que sea un evangelista, para que sea un discípulo, para que sea un apóstol de Dios. Y muchas veces Dios nos da a nosotros posiciones. Dios es muy probable que te ha puesto a ti como un pastor de una iglesia. Y déjame decirte que si a Dios se le ha ocurrido escogerte a ti y ponerte como pastor de esa iglesia, la iglesia que tú estás pastoreando, Dios quiere que tú sepas que si Él te escogió entre tantas personas y Dios te puso en el ministerio para que sea un pastor, Dios quiere que tú sepas que Jesucristo está contigo. Gloria a Dios. ¿Cuántos pastores hoy en día se rajan? ¿Cuántos pastores hoy en día tiran la toalla? ¿Cuántos pastores hoy en día, porque hay un problemita en la iglesia, dice: yo me voy a pastorear a otra iglesia? Dios quiere que tú sepas que si Dios te puso en esta iglesia, van a aparecer problemas, sí. Van a aparecer dificultades, sí. Van a aparecer personas que van a ir en contra de tuya, claro que sí. Pero déjame decirte, tú tienes que seguir hacia adelante, porque el siervo de Dios no se raja. Repite conmigo: el siervo de Dios no se raja. El siervo de Dios no tira la toalla. El siervo de Dios no echa hacia atrás. No, tú tienes que seguir hacia adelante. Se cuenta que había
una reunión de pastores. Y un pastor le pregunta al otro: hermano, ¿y cómo en su iglesia están trabajando? Y un pastor le dice: bueno, en mi iglesia el 10% trabaja y el 90% no hace nada. Y dice otro: pero en mi iglesia es diferente, porque en mi iglesia el 40% trabaja y el 60% no trabaja. ¿Sí? Y se paró el otro y dice: pero mire, en mi iglesia todos trabajamos. Y todos los pastores se quedaron atónitos. ¿Qué usted me dice, hermano? Sí, mi hermano, en mi iglesia todos trabajamos. Y ¿cuál es el secreto? Y bueno, es que ahí el 50% está trabajando para echar la obra para adelante, pero el 50% está trabajando para echar la obra en contra. Sentimos oposición. Oiga, y en realidad, hermano, tenemos que admitir que en la obra del Señor hay muchos que están trabajando para obtener el premio, como dice nuestro hermano Pablo. Pero hay otros que se sientan en los bancos. Hay otros que vienen a la iglesia. Hay otros que solamente vienen como espía a observar lo que se está haciendo. ¿Para qué? Para ir a hablar. ¿Para qué? Para ir en contra tuya de tu ministerio. Pero qué bendición que cuando tú tienes alto, ¿quién fue que te puso en el ministerio? Tú sigue hacia adelante, porque si Dios a él le plujo en su mente escogerte a ti, entonces yo creo que si Dios está contigo, tú debes decir, como dijo nuestro hermano Pablo a los romanos, que entonces ¿quién contra ti? Pablo fue escogido por Dios y puesto en el ministerio. Oh amigo, yo no sé si en realidad Dios te ha escogido para que sea un diácono, para que tú seas un tesorero de la iglesia, para que tú seas un mujer que trabaje, para que tú seas un copastor. Es probable para que sea un maestro de escuela dominical, quizás para que sea un predicador, o sabrá Dios el maestro, o sabrá Dios el presidente de la dama o de los caballeros. ¿Podría ser que Dios te ha escogido a ti para que sea el líder de los jóvenes? ¿O puede ser que Dios te ha escogido para que sea un padre, para que sea una madre? Cualquier que sea la posición que Dios te ha escogido, tú debes entender que tú tienes que ser hallado fiel. Dios fue el que te puso, y si Dios te puso, Él es fiel para ayudarte, para sostenerte en el ministerio de Dios. Pero tenemos que meterle ganas, como nuestro hermano Pablo le metió ganas. Dice la palabra del Señor en el libro 1 Timoteo capítulo 1 versículo número 11, que según el glorioso evangelio de Dios, bendito que a mí me ha sido encomendado. Nótese, Dios, que es fiel, escogió a Pablo. Él lo encomendó y lo puso en la obra. Y ahora dice el capítulo 1 versículo 11 que le encomendó el evangelio, una encomienda. Qué bueno cuando nos encomiendan a hacer algo. Y humanamente queremos ser preciso y directo. Pero déjame decirte, Jesucristo te escogió, te puso en el ministerio y ahora te ha encomendado un trabajo, hermano. ¿Qué trabajo Él te ha encomendado? Dice el versículo 11, que Él te encomendó el evangelio de Dios. Oh, hermano, ¿qué es el evangelio? El evangelio es la buena nueva de salvación, que Dios se humanizó a través de la persona de Jesucristo, que Jesucristo vivió por 33 años en la tierra, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y que Jesucristo resucitó al tercer día, y la persona que le acepta es salvo por la sangre de Jesucristo. Ese es el evangelio, que significa las buenas nuevas de salvación. Dios te ha encomendado a ti un evangelio. Él no te ha encomendado para que estés discutiendo en cuanto a religión, que si las hermanas se tienen que pintar el pelo, o que si te pueden pintar los labios, o que sabrá Dios que no. Dios no quiere que tú tengas litigios espirituales, no.
Dios quiere que tú te bases en predicar la palabra de Jesucristo, que Jesucristo salva, que Jesucristo perdona, que Jesucristo viene, que Jesucristo cambia, que Jesucristo transforma y que Jesucristo es el único camino al cielo. Jesucristo es el evangelio de hoy. El evangelio que nunca pasa, el evangelio que siempre se va a mantener vigente. Ese evangelio se te ha sido a ti encomendado. Entonces, si Dios te puso en el ministerio, Dios te dio una posición en la iglesia, entonces queremos pedirle a Dios que Dios te ayude a cumplirla. Porque si Dios te puso, Él es fiel para sostenerte en el trabajo que te ha dado. Él te puso, amigo, hermano. Recuérdate, fue Jesucristo que te puso en el ministerio. Por lo tanto, recuérdate siempre el consejo de tu hermano, tu amigo, el pastor amoroso. Los hombres de Dios no se rajan. No se rajan. No tiran la toalla. Mientras más problema haya, arreguíndate de Jesucristo, que Él te va a dar la fuerza para que sigas hacia adelante, porque fue Jesucristo que te puso y te encomendó el evangelio de salvación. Quiero escuchar de ti. No quisiera escuchar que tú te rajaste. A un compromiso con Dios, diciendo: Señor, ayúdame a yo no rajarme. Dios te bendiga y te ayude.